Buenas, ¿cómo andan? Marito, Pancho, ¿todo bien? Arrancamos con cafecito, y si no dicen que empino mucho el vaso. Arrancamos con cafecito, permiso, ¿eh? Hay que calentar la garganta, ¿vio? Un ratito antes. Por lo menos eso dicen los que... Voy a tirar esta luz más atrás. Perdón que haga un ajuste de último momento, pero me la tengo así clavada en el ojo la luz y no me gusta. ¿Qué quieren que les diga? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo han arrancado la semana? ¿Se suma Gastón? ¿Todo tranquilo? ¿Cómo han arrancado esta nueva semana? Una más de cuarentena. Al Colo Velázquez, gracias por sumarse a auspiciar los vivos del TPS. En vivo es vida TPS, que ya no sé ni cuántos días llevamos. Ya me olvidé, parece que fue hace un año que venimos haciendo vivos. Pero aquí estamos, como todos los días. Hoy una nota especial. Creo que vamos a aprender mucho hoy, ¿sí? Creo que hoy vamos a aprender mucho. Ya se sumó el entrevistado de hoy, el señor Ricardo Juncos. Ahí le voy a enviar la solicitud. Quería esperar que se vaya sumando un poquito más de gente, para que recién abrimos el vivo, para que todos vean desde el inicio esta nota. Se suma Santiago Moya, Eugenia, bueno, todos. Ya le envío la... Y hay mucho para hablar. ¿Sí? Juego del TPS. Ya se viene prontito el juego el simulador del turismo promocional estándar. Ricardo, muchísimas gracias, buenas tardes. Gracias por estar en estos vivos de Instagram de nuestra categoría. ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes, un saludo para todos y bueno, es un placer estar con ustedes hoy. La idea de esto, Ricardo, es conocer tu historia, ¿sí? Yo soy un convencido que todo el mundo tiene algo para contar, así sea presidente de un país hasta alguien que se dedica o que trabaja barriendo una calle. Todos tenemos algo para contar y de todos vamos a aprender. Y hoy el elegido para que aprendamos sos vos. Tenés una historia más que interesante y creo que como categoría zonal podemos aprender, así que de nuevo te agradezco que estés dedicándonos este tiempo a nosotros. Bueno, muchas gracias, sí, sí, será un placer entonces. Obviamente que hay que arrancar por los primeros pasos. ¿Cómo arranca tu vinculación con el automovilismo? ¿Desde cuándo recordás que el automovilismo es tu pasión? Y desde muy chico, desde que tengo uso de razón, o sea, mi papá corría en autos, él llegó a correr en Turismo Nacional en la época de los 70, principios de los 70, y de hecho llegó a tener un precontrato firmado con el equipo Fiat oficial en ese momento de la Peñaflor, que lo manejaba el Turco Reyes, el papá de Gabriel, que era el Ujú. equipo oficial Fiat, pero eso fue en el año 74. O sea, él corría con una Coupé 1500 de él, que la atendía en un taller mecánico con los amigos, no sé cómo sería esa parte, pero bueno, así comenzó él en el automovilismo. Y en el 74 se mata el Hugo Mazzoni, que era compañero y íntimo amigo de él de toda la vida, también con un auto del equipo Fiat, un 128, una carrera que seguramente muchos se recuerdan de esa época, porque era la, Capilla del Monte, San Marcos Sierra, el tramo. Él venía de ganar las tres primeras carreras, primero del campeonato, venía ganando la carrera, se fue afuera y bueno, tuvo un accidente fatal y ahí él deja de correr. Mi papá deja de correr ahí y yo nazco en el 75, o sea, un año después que todo eso. Y sin embargo, bueno, yo crezco dentro de un ambiente que me acuerdo que veía los trofeos, el casco de mi papá, todas las fotos, las historias. Y mi abuela siempre era la que me contaba, o sea, yo siempre me acuerdo de muy chiquito hacer muchas preguntas, entonces siempre me llamó Ujú. mucho la atención. Y bueno, obviamente en casa siempre se vieron las carreras de todo tipo, todas las de Argentina, la Fórmula Uno, todo lo que fuera carrera se veía. Y si bien mi papá no corría más, siempre quedó eso, que capaz que era hasta más todavía lo que me causaba la intriga de eso, así que quizás generó más todavía Ujú. pasión por el automovilismo desde, como te digo, muy chiquitito. Y bueno, así fue, digamos, cómo se generó, digamos, no tengo otros recuerdos que no sean pensar en autos de carrera. Ujú. Leí hoy y vi hoy que jugabas con autitos, hacías carreras de auto con los autitos de colección. Sí, sí, o sea, teníamos el campeonato del mundo que con mi tío Andrés, que es el hermano menor de mi papá, corríamos, mi hermano, y éramos muy chiquitos, teníamos una categoría de autitos chiquitos de colección, obviamente cada uno con su nombre, con su número, campeonatos, y los campeonatos duraban un montón, o sea, nos juntábamos en la casa de mi tío y hacíamos carreras, siempre alguna diferente, que había que tirarlos y
tenés la técnica para tirarlos bien, y después la de plásticos, que eran más grandes, que les modificábamos, le hacíamos un poco de suspensión, le poníamos calcomanías y bueno, representábamos teníamos, me acuerdo, el Renault 12 de Mario Estilo, el Fiat 600 de Mario Macías, Luis Macri con un 128, o sea, la Coupé de Fuego de Traverso, estaban todos. Y bueno, eso era nuestro automovilismo, te hablo cuando yo tenía por ahí, desde los 8 años hasta los, te diría, 12 13 años, jugábamos con eso. ¿Imaginabas estar vos arriba de ese autito? Sí, vos sabés que sí. Yo siempre pensábamos mucho en esos campeonatos porque tratábamos de ser imparcial. Entonces yo me acuerdo de imaginar de chiquito que uno se podía meter adentro y imaginate esas carreras. Y después me acuerdo que había algunas que teníamos una chapa zinc de esas del techo, la habíamos Ujú. puesto en ángulo inclinado y de ahí ponerle una madera, sosteníamos 8 autitos, ponerle, y sacábamos la madera y largaban en tipo picadas y hacíamos ese tipo de campeonatos y había que tratar de alguna manera de que los autitos cada vez anduvieran mejor. Y los famosos Fórmula 1 con cucharita, no sé si se acuerdan, por ahí Sí, algunos se sí. acordarán, o sea, los Masilla autos, y cucharita. claro, exactamente, o sea que de eso teníamos la categoría Fórmula 1 también. Y me acuerdo que en el colegio mismo también había competencias, a veces jugábamos con eso, pero bueno, nosotros desarrollamos mucho más que por ahí otros en la técnica de los autitos. Seguro. Hoy hay grandes simuladores en los que cualquiera se puede sentir piloto, puede jugar a ser piloto. En aquella época el simulador era el casco de tu papá. Claro, era el casco de mi papá. De hecho, hay una foto que no sé dónde estará, una diapositiva, que yo estoy en el baño con el casco puesto y haciendo que manejaba. Y mi mamá entró y sacó la foto, pero esa no sé ni dónde está. Y si la encontráramos, no sé si habría que mostrarla. Pero me acuerdo, año 80, yo tenía 5 años. Y no sé de dónde mi papá consiguió, y nos regalan para una Navidad, creo, era un volante y una palanca de cambio y todo era con un sistema de sopapa que se pegaba en el vidrio. Entonces me acuerdo que teníamos un ventanal en el balcón, una ventana de vidrio corredizo, y ahí pegábamos con la sopapa el volante y la palanca de cambios. Y yo me acuerdo de lo que era la felicidad de poder, que mi mamá me diga, ok, pueden jugar era un éxito que me dijera, pueden jugar con eso, sentarnos ahí y hacer de cuenta que corríamos con un volante pegado de sopapa de plástico en un vidrio, a lo que soy, ¿no? O sea, mi hijo con 14 años o chicos que hoy pueden tener un simulador o sea, es todo tan distinto, ¿no? A lo Ujú. que nosotros éramos cuando éramos chicos. No quiere decir ni que sea ni peor ni mejor, pero bueno, me acuerdo de eso, sí, la felicidad que nos daba poder oír a los autitos chocadores de Little Park, me acuerdo en aquel momento, que habré ido 2 veces en mi vida, era como correr la final del mundo sí, una carrera de Ujú. Mónaco de Fórmula 1 de verdad, para lo que significa en un chico que le gusta mucho, como en mi caso. Seguro. Sos nacido en Tigre, ¿no? Sí, nací en Tigre, bueno, en San Isidro, pero vivíamos en Tigre y en Tigre, bueno, mi papá y mi mamá son de Tigre de toda la vida, así que ahí nos criamos. Cuando tuve 15 años nos fuimos a Corrientes, a la provincia de Corrientes, que mi papá consiguió trabajo en la cervecería del Río Paraná, la Quilmes, y ahí terminé el industrial, así que cuando tuve 18 años volví a Buenos Aires solo y ahí arranca mi vida solo, digamos, ya fuera de Ujú. casa, pero la familia sigue estando, parte de la familia ahora en Corrientes quedaron muy buenos amigos, recuerdos, termino el colegio ahí, o sea que bueno, esa parte de que uno deja de ser chico y ya se convierte por ahí en adulto fue en Corrientes, así que bueno, tengo un poco dividido por toda la Argentina, distintos lugares entre Córdoba, Buenos Aires, Corrientes, los lugares donde mayor estuve, ¿no? Leí y vi que en Tigre había carreras de carritos rulemanes. Claro, era Asociación Fomento Carrito de Rulemanes de Tigre, que la había organizado Osvaldo Sola, que en paz descanse, el papá de un amigo mío, íntimo, íntimo amigo. De hecho, que en paz descansen los dos. Vos sabés que soy esa cosa de la vida que ya no están y nunca más los volví a ver del año 88, pero teníamos una buena relación. La cosa es que en la Plaza Italia, en un triángulo que había de las vías del tren, bajaba medio en bajadita, esa era toda la bajada que podíamos conseguir. Entonces los carritos, yo tenía año 86, 11 años, y corríamos con un compañero, o sea, era un carrito de rulemanes que algunos empujaban de los hombros del piloto, algunos tenían algún tipo, una palanca, como un manijar, Ujú. y cada uno se construía sus propios carritos y era un campeonato, había categoría 2005, que en realidad la categoría la daba el que empujaba, el motor, digamos. Entonces vos de piloto podías poner al que querías y eran binomios, o sea, era así la dupla. Yo corría con Ezequiel Tacus, que era compañero, seguimos siendo muy amigos, compañero de la primaria,
Y estaba muy bueno, o sea, eran los fines de semana, había un campeonato, se juntaba plata para donaciones, estaba muy bien armado, había un puntaje y me acuerdo de correr una carrera, todavía tengo cicatrices, porque en una se me sale un rulemán y tengo la marca, me quedó para siempre la marca, porque agarraba yo con mis manos agarraba de abajo del eje trasero, digamos, y en una se me sale un rulemán y ahí fue mi mano entre el palo entre el eje y el asfalto. Pero había mucha gente, se juntaban, yo te diría, no sé, no quiero exagerar, pero 50, 60 personas al costado de lo que era la calle, probablemente todos parientes de lo que corríamos. Pero sí, eso era muy, muy intenso y armarse su propio carrito a esa edad. O sea, nosotros íbamos con los amigos caminando por Tigre, las madereras, a pedir prestado madera con serrucho, clavos y rulemanes que conseguíamos en talleres mecánicos y armábamos nuestro propio carrito. Y con Claudio Sola, que era el hijo de Osvaldo, que el dueño de la categoría, llegamos a conseguir un patrocinador, que era una marca de vaqueros, que nos daban la ropa y camisetas amarillas. Y teníamos todos los dos autitos pintados iguales, con caja de herramienta, con los stickers puestos, así que para nosotros era obviamente mucho más grande y la magnitud era gigantesca en nuestras cabezas, ¿no? Vos sabés que cuando leí eso, enseguida, yo vivo en Unquillo, en Córdoba, y acá cerquita en Río Ceballos, todos los veranos se hace el campeonato argentino de carritos rulemanes. Y dije, Bueno, y me quedé con eso y digo, mirá, ¿desde dónde vi? O sea, yo he jugado alguna vez, me he roto los dedos también como vos con los carritos rulemanes, digo, bueno que siga, que se conserve eso, y hay más de un veterano que corre, ¿eh? y bueno, mi papá me contaba historias porque él era de Córdoba, o sea, mi abuelo era cordobés y tengo un tío cordobés, mi papá nació en Tigre, pero parte de la familia está en Córdoba y cuando él era joven la vivió en Córdoba, por eso empezó a correr también en Córdoba en autos. Y él dice que corrían en Córdoba, además tenés bajadas por todos lados, entonces se Uh -huh. presta el terreno para hacer carreras y que había una categoría que eran carritos largos que iban de panza, cabeza para adelante y con las manos manejaban lo que era el eje y frenaban con unos cauchos de rueda. Entonces él nos contaba, te imaginas, nos contaba esas cosas y nosotros arrancábamos y queríamos hacer lo mismo. Así que en Córdoba siempre, las anécdotas de él de Córdoba siempre también nos impulsaban a hacer todo este tipo de locuras, pero creo que está buenísimo porque en definitiva es competición sana y te abre la cabeza a una edad muy corta de cosas que hoy por ahí ya no se pueden hacer, pero que en ese momento estaba muy bueno. Uh -huh. ¿Y cuándo das el paso de, más allá de la pasión, de dejar de jugar o dejar de soñar a hacer, de estar vinculado al mundo del automovilismo, a hacerlo profesionalmente? Y se fue dando muy de a poco, o sea, creo que fue la gran incógnita de mi vida, siempre, y hasta el día de hoy, de hecho, ya no puedo correr más, dejé de correr no porque yo quise, o sea, porque la vida a fuerza de cachetazos te hace desistir del sueño, porque la plata es la barrera económica, Uh que -huh. creo que es el único deporte, porque vos si querés jugar tenis, por lo menos podés jugar, aunque sea, agarrás una pelotita y jugás, o al fútbol podés jugar gratis, aunque no juegues nunca profesionalmente, lo podés hacer gratis. El automovilismo ni siquiera podés hacerlo gratis. Porque cada vez que vos querés salir a pista te cuesta plata. Las gomas, el combustible, los mecánicos. Entonces, esa es la parte triste, digamos, por ahí de un deporte que es muy lindo como el automovilismo. Pero es lo que es, ¿no? Es tómalo así o déjalo. No hay manera. Entonces, básicamente, yo me voy, arranco solo, hago el industrial, termino, empiezo la carrera de ingeniería, trato de conseguir trabajos de lo que sea. Fui cadete de escribanía, trabajé de técnico de computación, o sea, todo lo que podía conseguir de plata era para pagarme las clases de piloto, de manejo que hice con Gurini, con Bianchi en el autódromo de Buenos Aires, tratar de alguna manera estar vinculado sin plata y solo en el ambiente de las carreras, que es prácticamente imposible para alguien que no tiene nada. O sea, yo arranqué en Buenos Aires con 18 años en la casa de mi amigo Hernán Rulli, en Ramos Mejía, que somos como hermanos y la mamá de él es como mi segunda mamá y dormíamos juntos en la misma cama, así empezamos, porque no teníamos dónde, o sea, de esa realidad mía era muy difícil poder llegar a correr y lo logré, lo poco que hice, bueno, para mí fue un montón, haber corrido Fórmula Renault en Argentina, la Fórmula Renault Nacional, debutar en Buenos Aires en el 97, se fue dando muy de a poquito, o sea, yo intentaba por todos los medios lo que sea necesario y lo que estuviera a mi alcance y un día se dio, conseguimos 3, 4 patrocinadores, hablé con el Flaco Porceli, que es íntimo amigo mío y tenía el auto a disposición con sus mecánicos y ahí debutamos el 13 de julio del 97 en Buenos Aires con un solo día de entrenamiento que habíamos dado muy pocas vueltas, esa era toda mi experiencia y debutar en Fórmula Renault donde había 40 y pico de autos no era fácil, clasifiqué 23 y creo que terminé 11. O
sea que dentro de todo no fue tan mal y no había experiencia alguna. De hecho, se larga a llover en la carrera del debut y fue mi primera vez en lluvia en mi vida en la largada. O sea, nunca había probado y tuve que largar así. O sea, siempre me tocó la difícil, realmente. Pero bueno, es lo que no es para tampoco hacerse el mártir, ni mucho menos, porque al mismo tiempo yo siempre digo la suerte que tuve. O sea, a mí me han pasado cosas permanentemente de suerte y tener situaciones o oportunidades o conocer gente de casualidad que terminan pasando situaciones que de otro modo por ahí no se daban. Entonces creo que la suerte y la desgracia, si se quiere, vienen de la mano y a veces es una u otra, pero creo que uno también Ujú, va armando su propio destino. Creo que es un poco una mezcla de todo y en mi caso fue siempre guiarme por la pasión, nada más. Siempre traté de hacer lo que sentía, siempre, sin pensar mucho cerebralmente o con la calculadora. Entonces, así me fui guiando, a veces me salió bien, a veces me salió mal, pero el hecho de hacerlo así, mismo cuando sale mal, es como que no importa, o sea, hice lo que sentía. Entonces siempre me queda ujú. el sabor de la tranquilidad de que voy en dirección a mis sentimientos y ese siempre fue mi lema, digamos, o mi filosofía. Y entonces la mantengo hasta ahora y bueno, con el correr de los años, lo que en su momento eran los autitos de plástico se convirtió hoy en un IndyCar, pero básicamente es siempre el mismo pensamiento. Ujú, seguro. Cuando te pones el buzo, te pones el casco por primera vez, ¿te acordaste del nene chiquito que jugaba con el autito y soñaba estar adentro del auto? Sí, creo que siempre me pasó esas cosas, o sea, creo que a la larga uno, ahí se dan cuenta que querer es poder por ahí, o que los sueños se pueden hacer realidad. Uno inconscientemente, yo en ese momento pensamientos inconscientes. Y me pasó acá cuando llegué a Indianápolis, por ejemplo, una anécdota rápida. Llegamos a un lugar de equipos de carrera y me acuerdo que había un equipo de drafter impresionante. Y yo miro ese equipo del taller por afuera, todo vidriado, impresionante. Digo, mirá, qué lindo sería tener un taller de esos. Y fue un sueño de un segundo. Y hoy tenemos un taller quizás igual o mejor que ese, que en su momento era una cosa que era un sueño, digamos. Entonces creo que está bueno, porque a veces uno piensa cosas y son pequeños sueños, pequeñas ideas que van quedando. Y, Ujú. y yo me acuerdo de ser chiquito y estar pensando y yo le decía a mi hermano, imagínate si a la mañana nos levantamos y tenemos un auto de carrera ahí, un Fórmula 1, un IndyCar, algo así al lado de la cama. Una locura. Sin embargo, esos pensamientos que teníamos, por ahí hoy lo tengo. O sea, hoy camino en mi taller y veo un IndyCar. Entonces yo no sé si fue producto de eso o no. Uno no sabe porque es muy difícil poder determinar qué son los motivos por el cual se dan o no se dan ciertas cosas en la vida, que en la vida de por sí no hay reglamento, o sea, estamos acá y no sabemos ni para qué, ni cómo, ni qué hacer, ni qué no hacer, ni qué está bien, ni qué está mal, por eso siempre digo eso, ¿no? Que hay que soñar y hay que dejarse llevar por los sentimientos, por la pasión, hay que tratar de identificarlo, porque por ahí hay mucha gente que por ahí no sabe lo que le gusta, que es un problema, pero creo que Ujú. hay que buscar y en algún momento aparece, y cuando aparece no hay que dudar, yo siempre creo que y cometo el pecado o sea, el error de hacerlo. El camino correcto no da lugar a dudas. Eso decía mi abuelo. Entonces siempre con eso me fui manejando y las veces que dudo algo y lo hago igual, me termina saliendo mal. Con lo cual pienso que mi abuelo tenía razón y bueno, es un poco la manera con que yo vivo todo esto y como yo me manejo. Ujú. Un amigo, un gran amigo, me dijo una vez que hay que visualizar las cosas si uno las quiere lograr. Tal vez ese nene que soñaba y que visualizaba el Fórmula 1 al lado de la cama, es el que armó el futuro para que hoy estés con ese, pasando por al lado de esos indicar. Sí, yo creo que sí, creo que uno visualiza, ¿no? Es una programación neurolingüística que tenemos en el cerebro. El tema también es no ilusionar, o sea, si yo creo que si yo me pongo a pensar en que voy a estar en un cohete a la luna y bueno, muy probablemente no va a pasar, o si quiero ser Michael Jordan, no tengo la altura para jugar al básquet, o sea, creo que en la medida que sea natural, a uno no le deberían gustar cosas que sean imposibles de realizar, si uno no está confundido, que por ahí a veces pasa. Entonces, en la medida que uno se guíe por un sentimiento que sea verdadero, debe ser difícil que realmente uno quiera algo que sea imposible de realizar. Ujú. Porque si no estás pensando lo que no es, que también puede pasar seguramente. Y muchas veces yo imaginé 20.000 cosas que no pasaron y quizás no pasan nunca. Pero bueno, creo que no hay que dejar de hacer algo por miedo a que no salga o no. Creo que eso es lo peor que hay que hacer. Eh, Creo que hay que arrepentirse de lo que uno no hace. De lo que uno hace, salga bien o mal, hay que aprender nada más, pero arrepentirse Ujú. no. Es un poco como yo lo veo, ¿no?
Ujú, seguro. Dijiste un montón de veces que te vas a Estados Unidos porque no había otra opción. O por lo menos para mí en ese momento, por lo menos yo no la vi. Pero eso fue lo que estaba en mi cabeza. Entonces, cuando ya quebramos mal, ya después de varios meses de estar sin nada y la situación se había complicado mucho porque empezamos a tapar los agujeros, vendiendo lo que nos quedaba, el negocio estaba 100% parado, muchas deudas. Obviamente me debían a mí también mucho, cosas que jamás cobré. Pero bueno, ante esa situación uno siempre es positivo y piensa que, bueno, vamos a aguantar una semana más, pagamos acá, pagamos allá, vamos a recuperarnos. Y la realidad es que cada vez estábamos más hundidos. Y en un momento dado, sin saber qué hacer, mi único contacto fuera de Argentina, o sea, yo tomo la decisión de decir, ok, si me puedo ir de acá, me tengo que ir, porque ¿qué vamos a hacer? Y tenía parientes en Australia. Entonces mi tía con mi tío y mis primos, hermanos, pero no tenía plata para ir a Australia, no tenía contactos tampoco. O sea, mi única opción era irme a Miami, a la casa de mi amigo Daniel Elías, que era de Corrientes, que hacía 3 meses que llegaba a Estados Unidos, era electricista de una náutica, tenía una bicicleta, era todo lo que tenía, y así estaban. Ellos eran como 6 o 7 argentinos viviendo en una casa en Hollywood, en la Miami. Tomo contacto con él a través de mi mamá, y era la única opción que tenía. O sea, no era eso o seguir, digamos, en Tigre en ese momento, tratando de ver cómo uno revertía una situación que era irreversible, por lo menos lo que yo pensaba. Por eso yo cuento que siempre me fui por falta de opción, no tenía muchas opciones. Entonces, y ese era todo mi contacto, no es que tenía un contacto en un equipo de carrera o mi contacto era un empresario argentino en Miami, ni mucho menos. O sea, así llegué y así me tomé el avión, que era lo único que tenía, me gasté todo lo que me quedaba en el pasaje de avión, que en ese momento los argentinos iban sin visa. Y bueno, y mi hermano se queda en Argentina a tratar de vender todo lo poco que nos quedaba para irse a Estados Unidos conmigo si es que me iba bien, ese era el plan. O si es que yo veía posibilidades de quedarnos de alguna manera. Porque uno tampoco se quiere quedar ni legal ni nada, entonces en Ujú. el momento no sabía con qué me iba a encontrar. Pero la semana que llego, sacan el waiver ese que había y requieren visa para los argentinos. Y se las negaban a todos, o sea, a todos no, pero el que no tenía un estatus X, se le iban a negar, con lo cual a mi hermano se la negaron durante esos años como 2 o 3 veces, o sea que él no pudo ir hasta fines del 2004. Pero así es Ujú. como arranco yo en Estados Unidos. Llegas a Estados Unidos y tu primer trabajo nada que ver con los autos. No es No, que, nada que bueno, ver. llego y caigo y ya empiezo a trabajar con autos de carrera. No. No, no, yo en el momento que yo me voy de acá, yo me voy como ser humano, no me voy como piloto ni mecánico, me voy por tratar de buscar dignidad para no ser estafado, robado ni mentido y poder vivir dignamente de lo que sea. En ese momento la situación nuestra era tan caótica que muy lejos estaba yo de pensar en las carreras, en la mecánica o en los autos. Era tratar de no morirnos de hambre. Entonces, yo me fui con esa mentalidad. En ningún momento, yo tengo 3 carreras terminadas, todo, pero en ningún momento pensé, si no me dan este trabajo no voy o no. Yo fui Ujú. si había que limpiar baños, que de hecho lo hice, había que hacerlo, agarrar víboras con la mano. Como yo siempre digo, yo era el primero en levantar la mano y yo las agarro. Con esa actitud me fui y el chico que me busca en el aeropuerto, que era un amigo de mi amigo, porque no, él no tenía cómo ir a buscarme. Me acuerdo que yo en mi ignorancia le decía, bueno, dame la dirección, me tomo un colectivo, me tomo un subterráneo. Me dice, no, no existe esto en Miami. ¿Cómo no hay subterráneos? Y digo, no, no, no hay, no existen. No tenía ni idea de dónde me iba yo. Y acá cada uno tiene su auto, me decía él. ¿Cómo cada uno? Sí, sí, a partir de los 16 años cada persona tiene un auto. Es como que así funciona. Pah, decía yo, este me está mintiendo, porque ¿cómo puede ser? Y efectivamente, en el transcurso me fue a buscar este chico Rafael, que hoy es padrino de mi hija, y somos muy amigos, del aeropuerto de Miami a la casa de mi amigo Daniel, que Rafael sabía dónde quedaba, son 25 minutos más o menos de viaje. Le cuento la historia rapidito, tenemos la misma edad, así que más o menos enganchamos buena onda, y me pregunta él, ¿qué vas a hacer mañana? Le digo, no, nada, qué sé yo, salir a caminar, a conocer, no tengo nada que hacer. ¿Querés trabajar? Sí. ¿Sabés de carpintería? Bueno, hice el industrial, hice un taburete y una repisa. Me doy maña con las manos, además es verdad, yo cuando era chico, al lado justo pegado de la casa de mi mamá, de nosotros, vivía mi abuelo, el papá de mi mamá, que era tornero, mecánico y tenía un taller abajo en la casa, o sea que yo de muy chiquito manejo herramientas, sé los nombres, me defendí siempre bastante bien con las manos, con las herramientas y todo eso. Así que me dijo, bueno, habla con el tipo y era una maderera, una carpintería artesanal, que era un tipo que tenía que entregar eh, marcos de ventana, pero todo medio customizado, eran estilos que le hacía para tipos, les vendía su arte, digamos, y había que ir a instalarlo a las casas.
y estaba atrasado y necesita mano de obra. Entonces, bueno, me dicen que me van a pagar tanto la hora. Le digo, no importa, yo te doy una mano. Si este chico Rafael iba a ir y necesitaban gente. Entonces me dice, bueno, a las 5 de la mañana te paso a buscar. Listo. Y era más o menos 10 días de trabajo. Así que bueno, 4:55 de la mañana, que me acuerdo que estaba oscuro, yo soy súper puntual, siempre, que es algo que a mí me gustó mucho de Estados Unidos y que me molestaba en Argentina, porque en Argentina la mayoría de la gente no es puntual, Mm. y yo siempre no encajaba, y entonces 4:55 salgo, por las dudas, y veo unas luces que vienen y este Rafael llega 3 minutos antes de las 5, exactamente puntual, y bueno, acá el horario se cumple siempre tremendo en Estados Unidos eso. Y bueno, íbamos y veníamos a la carpintería, ese fue mi primer trabajo, que lo tomé perfecto, bien, o sea, me pagaban algo de plata para, o sea, conseguir trabajo al día siguiente que llegás, creo que ya era buenísimo. Y bueno, y en los lunch, la hora del almuerzo que nos daban, yo agarraba páginas amarillas y empezaba a buscar, porque me habían dado el dato de que Fittipaldi vivía en Key Biscayne, cerca de Miami, era el único dato que tenía. Entonces agarraba páginas amarillas y resulta que había, no sé, 25 Fittipaldi con número. Entonces, mi amigo Rafael tenía un celular que yo se lo pedía prestado porque yo no tenía celular, no tenía nada. Entonces yo llamaba y preguntaba si hablaba en español. Si hablaba en español, continuaba la charla y si no, cortaba porque mi inglés era cero. Y bueno, de muchas negativas, en un momento doy con una chica que me habla en español y yo, claro, yo era Ricardo Juncos, piloto de Sport Prototipo que viene de Argentina a correr en auto en Estados Unidos. Quiero una entrevista con Cristian Fittipaldi. Eso era o Emerson Fittipaldi, eso era lo que yo trataba de hacer. ¿Te imaginas? Y bueno, entonces, claro, llamaba la atención y esta chica me dice, mira, tenés que hablar con Fernando Paiva, que es el manager de Cristian Fittipaldi, te paso el número y lo llamás y directamente arregla con él, por ahí te da una entrevista. Y así fue, lo llamé a este chico Fernando Paiva, que habla español, brasilero, que en ese momento era manager de Cristian Fittipaldi, que estaba en Newman Haas en kart, y Cristiano Damata, que estaba en Fórmula 1, Cristiano. Y bueno, me citó a una entrevista y me acuerdo también, o sea, yo fue a los 3 4 días de haber llegado, entonces en la maderera cuando paraban al lunch, le decía al dueño, mirá, tengo una entrevista, los míos son los autos, me daban una mano y de hecho me dejaba ir y Rafa, mi amigo Rafa me llevaba a la entrevista, me esperaba en el auto y así fue como más o menos consigo la oportunidad de ir a la entrevista del equipo de karting donde finalmente comienzo a trabajar. Equipo de karting en que lo primero que escuchás es no, otro argentino no. Claro, entonces, ¿qué pasa? Este Fernando Paiva me dice, Ricardo, en un momento de la charla, me acuerdo, 14 de marzo, el día de mi cumpleaños, del 2002. En un momento de la charla yo cumplía 27 años, sin un peso, sin hablar inglés, no conocía a nadie, y entonces él me describe todo eso a mi realidad y me dice, ¿y vos querés correr en auto? Como diciendo, despertate porque me estás cargando. Sí. Era tal la cara de pánico mía que me acuerdo que él se ve que se sorprendió y me acuerdo que eso siempre me levanta el dedo y me dice, pero en Estados Unidos nunca se sabe y las oportunidades aparecen cuando menos lo esperás. Entonces él lo que me propone es que, me dice yo, Cristian Fittipaldi tiene un socio que es André Martins, tiene un equipo chico de karting en Miami, no tengo idea si necesitan gente o no, pero te puedo organizar una entrevista, me comprometo a eso. Y vos vas, si llegaran a necesitar un mecánico y te contratan, bueno, podés empezar a ganar unos pesos, trabajar de mecánico, aprenderás con el tiempo el idioma, si tenés suerte y podés andar en karting, por lo menos físicamente podés llegar a estar un poquito preparado para esa oportunidad que supuestamente en algún momento puede aparecer. Y ahí es cuando voy a la entrevista esa y nada, no querían saber nada, no había lugar para mí y se discuten el socio de André Martin con este manager que tenían y dijimos que nunca más un argentino, le dice él al dueño. Adelante mío, con lo cual no me gustó, yo encima venía ya, no que era muy rebelde, pero uno ya viene golpeado, ya venís, no Ujú. tenés mucho ánimo de escuchar cosas. El tipo no me preguntó quién era, cuántos años tenía, qué sabía hacer, si tenía alguna propuesta, nada. Y yo vi alrededor un poquito relojeé un poco mientras duró la entrevista, que fueron 10 minutos, y me di cuenta un montón de cosas. Digo, yo me imaginaba otra cosa, me imaginaba otro nivel, Estados Unidos, qué sé yo, y la verdad que dejaba bastante que desear ese mundo que era el karting en esa época. Entonces, cuando dice eso, que nunca más un argentino, yo lo interrumpo, le pedí disculpas y le dije que claramente no me había preguntado ni quién era, ni qué sabía hacer, ni qué le podía ofrecer, ni nada, que lo entendía, pero que necesitaba una oportunidad. Lo único que yo le pedía, más que un trabajo, era una oportunidad y que estaba dispuesto a trabajar gratis 2 semanas a prueba para poder mostrarles quién era yo y qué podía hacer para ellos. Y si ellos consideraban que les serviría, ahí hablamos y si no, muchas gracias y yo me iba. Y ahí medio que empiezan a decir que sí, que no, que sí, que no, y al final, bueno, me terminan queriendo contratar y me acuerdo, me dice, ¿podés empezar mañana? Como era gratis, ya quería que era mañana. Le digo, no, no puedo.
yo quería empezar, pero tenía el compromiso con la maderera. Entonces le digo, puedo empezar el lunes siguiente. Y así fue. Entonces, ahí ya no tenía a Rafael que me buscara ni me llevara, tenía que ir sí o sí con algún auto. Así que todo lo que había ganado en la carpintería me lo gasté en un auto alquilado, me volví a quedar en cero y bueno, empecé a trabajar de mecánico, de karting, en este equipo y a la semana me llama André Martins, me pide una entrevista y me dice, Ricardo, estamos muy contentos, te queremos contratar, te podemos pagar tanta plata por semana, si estás de acuerdo, empezás ya. Digo, sí, por supuesto. Bueno, venime a ver a las 5:30 antes de irte. Entonces, cuando lo voy a ver, me da un sobre y en el sobre había 4 semanas adelantada del sueldo, o sea, el mes entero me lo da anticipado en efectivo y me da las llaves de una camioneta y me dice, puede ir a devolver el auto, no necesita más alquilar auto. A partir de ahora, use esta camioneta que está allá afuera, en una Toyota Tundra nueva, 0 kilómetros. Entonces le decía, no tengo, no se preocupe, yo con lo que ya me está pagando, no, insisto, por favor, Ricardo. Bueno, así que llamé a mi amigo Rafa que me vaya a buscar porque así podía manejar la Ujú. camioneta, devolver el auto para volver a buscar la camioneta. Y bueno, y a partir de ahí comenzó lo que fue, digamos, ya a nivel automovilismo, por lo menos estar en un equipo de karting, que era lo más cerquita que podía estar de lo que yo había hecho en Argentina, que era Fórmula Renault y después prototipos. No había hecho nada de karting, así que tenía que aprender todo de cero, y bueno, así fue, aprender de vuelta todo lo que era el mundo del karting, que realmente no tenía ni idea. Ujú. ¿Alguna vez te enteraste o alguna vez preguntaste, no sé, por ahí no te interesó y lo dejaste ahí, por qué no querían contratar a otro argentino? Bueno, después conocí los argentinos que estuvieron ahí dando vuelta, o sea, había un montón de argentinos. Y no es por nada, pero ya me acuerdo que mi amigo Rafael me había dicho, cuanto más lejos de los latinos mejor, es un consejo que él me dio y tengo que decirlo, acá las personas que más me han ayudado fueron los americanos. Durante toda mi carrera acá en Estados Unidos, otros equipos de karting, generalmente, no por decir argentino, sino el latino es el que trata de pisarse uno contra el otro. O sea, acá realmente cuando te dicen que un americano, si sos muy bueno, un compañero de trabajo, habla con tu jefe para que a vos te levanten el sueldo y te jerarquicen porque sos muy bueno, es verdad, eso pasa acá. Y es increíble ver cómo pasa. Es una cosa que nosotros culturalmente por ahí no nos da para entender eso o Ujú. no lo queremos creer. Y fue así, o sea, digamos, la calidad por ahí de mecánicos que había en esa época, no solamente de argentinos, sino en general, en líneas generales, era muy mala. Yo trabajé en Copas de las Naciones, en Argentina, turismo, de ahora el turismo Sí, sudamericano se sí. llamaba. Estuve en Fórmula Uno en el 97 dentro de Jordan, que eran motores Peugeot, tuve la suerte de aprender mucho, hice cursos con Juárez, o sea, dentro de mi formación, mal que mal, tenía una idea de lo que yo quería, leía mucho lo que podía de Fórmula Uno. Entonces, vine con una idea por ahí diferente, con muchas ganas de hacer cosas. A los 27 años, yo siempre digo también que llegué a la edad justa, porque tuve una formación en Argentina muy buena, que si bien no era adulto o grande, pero tenía suficiente formación como para marcar una diferencia en Estados Unidos, técnica y conductiva, quizá a nivel en coaching, a nivel de formación, y todavía era muy joven como para ponerle el pecho a las balas y arrancar de cero en un país tan distinto, donde todo es distinto, y el idioma y todo. Ujú. Entonces, creo que si yo hubiera venido antes y siendo más joven por ahí no hubiera sido tan bueno, o no me hubieran salido las cosas por ahí como me hubieran salido, hubiera cometido muchos más errores. Y si hubiera venido más tarde, ya uno no tiene la fuerza para empezar de cero. Es muy difícil, no es fácil arrancar acá. Y yo siempre lo cuento, si hoy tuviera que arrancar de vuelta y me ponen este presente como meta, o me lo garantizan, no sé si arranco de vuelta, porque fue demasiado sacrificio. O sea, hoy se ve todo muy lindo, color de rosa, todo parece que está impresionante, pero realmente el sacrificio fue muy, muy alto. Y bueno, esas son las cosas que por ahí uno lo saben, lo que están conmigo, Ujú. y bueno, pero bueno, es como todo, nadie la tiene, creo que todos. En definitiva, cuando vos analizás la historia de cada uno, mal o menos, todos tenemos, nunca es fácil llegar a nada, Ujú. ni hacer un negocito, ni tener un negocio en Argentina, ni acá, ni llegar como deportista a algo. Cuando vos ves las historias de cualquier deportista argentino, tenés que matarte para llegar a algo, es así, y si querés ser el mejor alumno en el colegio también, y lo que quieras hacer Ujú. siempre requiere mucho sacrificio. Dijiste que tenías que aprender de karting. ¿Tuviste la chance de aprender con quien vos catalogás la persona que más sabe de karting en el mundo? Sí, ¿por qué digo eso? A ver, porque yo siempre sueno muy exagerado, pero es realmente como yo lo pienso. Entonces yo, como lo pienso, lo digo. Obviamente por ahí no conozco
todos los ingenieros de karting o diseñadores y chasistas y por ahí puede darse al argumento o a la discusión, pero de mi punto de vista, yo tengo la suerte de trabajar contratado exclusivo por Nelson, la familia Philippe, Nelson y Richard Philippe, franceses, que comenzaron casualmente en Argentina, una empresa multinacional, gente de mucho dinero, muy buenos pilotos, muy buena gente que hablan español perfecto, porque los chicos se formaron en Argentina. Entonces, ya nos conocíamos de antes y sin saber que yo estaba en Fittipaldi, me acuerdo que Nelson Philippe, ya con 15 años por ahí en ese momento, Cristian y Andre querían que Nelson corriera para Fittipaldi con chasis Fittipaldi, ellos venían de otro equipo, y le están mostrando el taller. Entonces me acuerdo que estoy trabajando en Miami, imagínate, 45 grados a la sombra, estaba totalmente mojado, transpirado, trabajando en los karting y veo que viene Nelson Philippe con el papá, con Andre Martins y Cristian Fittipaldi mostrándole el taller, hablando, qué sé yo, Nelson con un traje de qué sé yo cuántos miles de dólares, el papá lo mismo, qué sé yo, y en un Comías como 2 meses momento, con ese traje. claro, no, sí, olvidate. Y en un momento miran así, yo tenía una cadena amarilla de plástico que dividía la parte del taller de la parte donde estaban todos los karting, tipo como si fuera una guardería de lanchas. Y miro así, era Nelson, ¿viste? Entonces digo, no puedo creer que esté Nelson caminando. Yo pensé en una fracción de segundo. En el mismo momento que él me mira, dice Ricardo. Cuando dice Ricardo, viene hacia mí prácticamente corriendo a abrazarme. Y me abrazaba como si fuera un hermano, yo siempre me acuerdo, yo todo transpirado, lleno de grasa, él con su traje de no sé cuánto, y Andre Martins y Cristian Fittipaldi se miran uno contra el otro y dicen, ¿quién es este argentino que llegó acá arrastrándose y se está abrazando con este loco? Imagínate, esas son cosas que yo siempre cuento que son por ahí la suerte, porque por ahí yo estaba, capaz que me había ido al baño a buscar un repuesto y jamás lo veía, ponele. Y ellos al final terminan haciéndose pilotos de Fittipaldi con la condición de que yo sea mecánico exclusivo de ellos. Y Andre acepta. Entonces ahí en ese momento me emplean los Philippe, donde me pagan ellos el sueldo, que era mucho más alto de lo que yo ganaba en Fittipaldi. O sea, yo no podía creer ya en muy poquito tiempo de haber llegado la suerte que tenía, porque si bien no estaba corriendo en auto, que era lo que yo quería, pero bueno, me cambió un poco yo veía una línea ascendente, ya como que era la maderera, el mecánico, y yo todo empezaba a mejorar un poquito. Y entonces la familia Philippe muy adinerados, deciden contratar, ellos me acuerdo, en una reunión, vamos a contratar al mejor. ¿Quién es el mejor? En ese momento, Christian Boudon, diseñador y ingeniero de la Tony Kart, que había sido el ingeniero de Schumacher cuando Schumacher corría, Michael Schumacher, en Tony Kart en su comienzo. Y bueno, lo contratan, entonces el tipo renuncia, no es un tipo que valga muy poca plata, o sea, estamos hablando Sí, de sí. grandes números, renuncia a la Tony Kart para venirse a trabajar para los franceses, donde yo era mecánico, o sea, él era mi jefe, y encima me invitan a vivir a la casa con ellos, porque yo también éramos como 7 argentinos viviendo juntos, entonces ellos me decían, Ricardo, tenés que comer bien, dormir bien, te queremos 100% para el equipo, bueno, digo, yo recién arranco, venite a vivir acá. Entonces ellos tenían una casita aparte, en Key Biscayne, imagínate lo que era la mansión, con Christian Boudon, los dos vivíamos en la casa, compartí la casa con Christian Boudon, y el tipo era un monstruo, o sea, una cosa, me enseñó todo lo que yo sé de karting con él, me preguntó, ¿sabés soldar? Digo, sí, sí. ¿Sabés amolar? Sí, sí, no hay problema. Entonces, me acuerdo de ir a la pista con soldadora, tubos de caño de chasis, y ir a hacer un prototipo para Nelson Philippe con gomas nuevas, permanentemente goma nueva, salir a pista con goma nueva. O sea, no sé cuántos juegos usábamos por día, pero era cada salida a pista goma nueva. Goma nueva, hacían 5 o 7 vueltas, ¿cómo está el auto? Listo, ahora vamos a probar esto. Y entonces en una me dice, y probábamos distintos largos de eje, distintos materiales, distintas puntas de eje, lo que se te ocurra, necesitamos correr este caño para adelante. Y lo que lo cortes y lo pongas para adelante 1 pulgada. Buah. Y había una mesa donde yo más o menos lo agarraba y darle. Había momentos que Nelson no se sacaba el casco. Yo tenía que cortar, amolar rápido, moverlo, soldarlo, puntearlo, soldarlo y salir a pista de vuelta. Y buscaba con adquisición de datos, con datólogos, era un arsenal de personas. Y claro, entonces, ¿qué hacía yo? Todos los días llegaba a casa y me anotaba todo lo que hacíamos. Yo le hacía preguntas. Entonces yo lo tomé como una escuela, ¿me Ujú. entendés? Y lo mismo con el motorista, con la carburación. Entonces, claro, me autorizaron a mí los motores, me acuerdo, Suitec, que eran imposibles, eran buenísimos, y era todo top secret, teníamos sellos, pero este Budón le dice, no, nosotros pagamos lo que haya que pagar, pero tenemos que tener control nosotros los motores, quiero hacer los servicios, los motores, los pistones, aros, quiero que Ricardo haga todo. Entonces firman unos documentos de confidencialidad donde yo no podía decir nada a nadie de lo que veía, y tuve acceso a abrir los motores, una cosa de loco. Yo decía, bueno, obviamente yo no abría la boca, pero aprendí lo que Ujú. no podía aprender nadie. Por eso yo siempre hablo de la suerte. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Nelson Philippe termina la parte de karting, que era él y el hermano Richard,
pasan a los autos de carrera, se lo contratan a Boudon como manager y se disuelve ese equipo de los franceses, digamos, y es ahí donde paralelamente Fittipaldi andaba solo, digamos, paralelo al equipo de los franceses y con un montón de complicaciones, me llaman a una reunión donde me proponen ser el team manager. Entonces Cristian y Andre me proponen ser el team manager de todo Fittipaldi Racing Team. Que dije que sí, y ahí me convierto por 7, 8 meses o 9 meses habrá sido mi trabajo como team manager. Y bueno, con toda la experiencia que yo había agarrado con Boudon, me ponía por encima por ahí del resto. Entonces yo tenía ya experiencia conductiva, había visto técnicamente muchas cosas y bueno, y formamos un equipo donde yo dirigía todo, los mecánicos, la parte técnica, el desarrollo, el coaching y bueno, y ganamos el único campeonato nacional que Fittipaldi ganó, la categoría Shifter, esa Super Sport 1 que era grandísima, es donde corren en Las Vegas el mundial ese que vienen todos a correrlo, que es muy famoso, corríamos eso. Para que tengas una idea, cuando corríamos con los franceses, con Nelson Philippe y Boudon, el 100% de las carreras que corrimos, el 100% hicimos pole. Todas las carreras durante ese año que corrimos prácticamente entre Fittipaldi y Coso fueron pole position. Era una locura. Rompimos todos los esquemas. Después, claro, no ganás todas las carreras, se te queda algo, te tocan o lo que sea. Pero bueno, llevamos un nivel. Encima él venía de Europa, Tony Carr, oficial. O sea que elevamos la vara y yo me acuerdo que se marcó mucho la diferencia en ese año 2002 con respecto a los equipos americanos y ya en el 2003 los americanos estaban acá y hoy están acá. O sea, yo siempre digo, el americano por ahí no, en algo, no tienen algo sorprendente porque no ven necesario, pero en donde sienten que es necesario tenerlo, lo tienen. Y te terminan haciendo por ahí igual o mejor. Así que creo que fueron años muy buenos, donde yo aprendí muchísimo y siempre digo, ¿no? La suerte la tuve por ahí de mi lado, como muchas veces no, pero bueno, todo tiene que ver con todo, ¿no? Seguro. Tu equipo, el Juncos Competición o Juncos Racing, nace como equipo de karting, Sí. Cuando yo abocado al estaba karting. claro, cuando yo estaba de Perdón. manager, eh, lo- decime. no, decime. Después te pregunto porque hay un dato que a mí cuando yo lo escuché me resultó muy curioso, la cantidad de tiempo y de dinero que te costó crear Juncos Racing. Que bueno, yo en ese momento, claro, vivía primero, era una rata de alcantarilla, o sea, yo vivía solo, codito, tenía deudas por todas partes, estábamos pagando las deudas que quedaron de Argentina. Vivía con los argentinos dividiendo la comida, con lo cual yo prácticamente éramos 7 dividiendo una casa y la heladera, o sea, el gasto mío era muy poco y yo acumulaba todo me acuerdo, como nos agarró el corralito y lo poco que teníamos lo perdimos con el corralito, ¿no es cierto? O sea, perdimos el 70% todos los argentinos porque Ujú. especificaron, ¿te acordás que era 1-1 y después fue 3-1? Sí, sí. Nos robaron el 70% de todo lo que teníamos. Yo no confiaba en los bancos, me costó un montón de tiempo en Estados Unidos. Entonces, en el Bank of America había unos sobrecitos que era con lo que me pagaban. Entonces yo en los sobrecitos juntaba la plata cash abajo del colchón. Literalmente la escondía abajo del colchón. Y tenía 3 o 4 lugares en esa casa secretos, que me acuerdo que había una lámpara que la sacaba y ponía la plata y ponía la lámpara, un plafón en mi techo, o sea, tratar por más que éramos todos amigos, yo quería, no confiaba en nadie, mucho menos en los bancos. Pero bueno, cuando estoy de manager, hay algunos clientes que quedan muy conformes y me acuerdo que me hice muy amigo de un español, Jaime Velasco, que era un tipo grande ya que corría por hobby nada más con Fittipaldi, y Mauricio Ordóñez, que era el papá de Sebastián Ordóñez, colombiano, de 8 años. Y ellos me decían, Ricardo, Mauricio me decía, Ricardo, tenés que armarte tu equipo, la vas a sacar de la cancha. El home run, como le dicen acá, te va a ir bien, Ujú. te va a ir bien, tu capacidad tenés que hacerlo, y yo no quería saber nada, yo no quería, directamente le decía, no quiero, me estresaba pensar en eso, no estaba preparado, no era algo que yo hubiera. Y es verdad, o sea, a mí me fuerzan ellos a armarlo, imagínate la locura. Mucha gente que me dice, no, yo lo tengo pensado, no, ningún pensado, ni si hubiera sido por mí, capaz que no lo hacía. Esa es la verdad. Y Jaime Velasco, que fue el que más era un tipo que era muy, muy formado, era gerente comercial de una multinacional, un tipo muy, muy, muy capaz, español, un profesional del negocio, del marketing de las empresas. Me decía, Ricardo, armamos una LLC, que es como si fuera una SRL, en 5 minutos, te cuesta $15 o $30, no me acuerdo ni cuánto fue, lo hacemos en 10 minutos tenés tu empresa. O sea que por eso no te preocupes, porque yo le trataba siempre de poner una excusa con que no me molestes con eso ahora, entonces era el idioma, no hablo inglés, ¿cómo voy a hacer? No importa. Y bueno, entonces, cuando él me dice eso, le digo, no, ¿cómo vas? Acá le gano a la pulsada porque no me va a poder
A ver, entonces me dice, no pueden ser 10 minutos, no podemos armar una empresa en 10 minutos. Sí, 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 me dice, ¿querés que te muestre? Bueno, dale, mostrame. Y se sienta en la computadora y efectivamente, en 10 minutos teníamos la Juncos Competición LLC, pusimos una tarjeta de crédito, la de débito que yo tenía, imprimí los artículos de la corporación, que son estatutos de estándar, que vos le ponés el nombre y la dirección, nada más los imprimís, un sitio web, un domain de un sitio web que era juncoscompetición.com, y con esos papeles vas al banco, abrís una cuenta de banco y automáticamente te dan un Employer ID Number, que es un número de taxes con el cual vos aplicás los impuestos por año a ese número, que es un número único y siempre va a ser el mismo, como para las personas, pero para la empresa. Y en Ujú. eso consiste armar una empresa. Es así. Y no hay más nada. Lo único que tenés que hacer después son los taxes una vez al año, que son las declaraciones juradas que vos tenés que presentar como empresa y en forma personal. Así funciona básicamente el sistema. Y bueno, entonces me tapa la boca porque me dice, sí, costó lo que él decía y lo hizo en menos del tiempo que yo me imaginaba. Y son esas cosas que por ahí yo, por ahí por ignorancia también, capaz que otro en Argentina formado mejor ya sabe cómo es. Yo no tenía idea, no te digo, pensaba tomarme un subterráneo de Miami, del aeropuerto de Miami a la casa de mi amigo y se me reían todos. Entonces pecaba de ignorante todo el tiempo, pero bueno, así fue y Mauricio Ordóñez, el papá de Sebastián, me dice, Ricardo, si te abrís el equipo, yo voy con vos. Te lo prometo. Y bueno, entonces con la plata que gané, primero cuando era mecánico y después como manager, tenía plata, pero igual tuve que alquilar un taller de 1000 pies cuadrados, no tenía crédito absoluto, 3 meses de depósito, más uno adelantado, más armaron la estantería para los karting, la caja de herramientas, y me gasté, me acuerdo, absolutamente todo en el equipo. Volví a quedar en cero, ya una empresa armada, y llamé a Ordóñez y bueno, acá estoy, ahora más vale que venga. Un nenito de 8 años, eso era todo lo que yo tenía, la gran apuesta mía era que venga él. Y vino él, yo tenía, me acuerdo, un Honda Civic Coupé, que lo había comprado en cuotas a un piloto de Fittipaldi, y viejo, ¿no? Pero ese era mi auto. Y primera carrera fuimos así, a la carrera, con el karting puesto en el baúl, una carpita de esas precarias, una caja que era la única que tenía, una caja chiquitita de herramientas. Y llegamos a la pista y, claro, hicimos la pole, ganamos todo, la pole, el hit y la final. Y me acuerdo que le sacamos la vuelta a Spencer Pigot, en que hoy corren IndyCar. Ujú. Entonces, inglés. Y el papá de Spencer, ex piloto también, corrió Fórmula 4 contra Nigel Mansell, un tipo que estuvo formado, que no es ningún improvisado. Habla con Mauricio y dice, ¿y qué onda? ¿Qué es este mecánico que tenés? No, no, y ahí me hace la introducción Mauricio, yo no hablaba inglés, y lo convence que venga. Entonces ahí la tenía a Sebastián Ordóñez y Spencer Pigot, y ya la otra carrera ya no entraban los dos karting en el Civic, así que tenía que buscar, había un amigo que me prestaba un trailer chiquitito, otro que me prestaba una camioneta, hacía una triangulación media rara, y ahí aparecía ya con dos karting a la próxima carrera, que me acuerdo que hicimos el 1-2 también, le ganamos. Pasa que no le ganábamos, digamos. Tenía la suerte de correr contra papás de pilotos con los chiquitos a un nivel de 8 o 10 años y claro, o sea, no había competencia, realmente, Ujú. porque los papás no sabían mucho, se equivocaban con la carburación, con la presión de goma. Por ahí en una vuelta con la goma nueva estábamos todos parejos, pero después en la carrera, a partir de la última parte de carrera, ya se caían ellos y nosotros seguíamos consistentes. Entonces, bueno, así tuve suerte también de ganar muchas carreras y empezar a tener cierto nombre, cierta reputación y bueno, hicimos del 2003, septiembre del 2003 a fines del 2008, que fueron esos 5 años, y donde ganamos un montón de campeonatos, fabricamos chasis propio en Inglaterra, diseño mío con Mike Wilson. Así que bueno, fue una historia donde nos puso, corríamos el campeonato del West, del país, California, toda la Florida, norte, sur, bueno, hicimos bastante, 47 pilotos en total, y una estructura de 12, atendíamos 12 autos, 12 karting por carrera, estructura propia con mecánicos, o sea, el piloto llegaba y se iba, y nosotros tomábamos cuenta de Ujú. todo. Así que bueno, eso fue un poquito las épocas de karting, pero es como te digo, empezó un karting, después dos, después cinco, y así fue todo muy de a poco, fue ocurriendo. Y el paso a equipo de fórmula también es así, tenemos que cambiar y queremos que lo hagas vos, Claro, por parte de uno de los pilotos. claro, tal cual. Es John Burstein, que somos muy amigos, en ese momento tenía creo que 15 años, 16 años, y era un chico que le costaba, o sea, no era el talentoso nato. Entonces había que entrenarlo mucho, mucho, mucho. Él siempre me decía, Ricardo, yo no voy a poder, sí, vas a poder, vamos a trabajar, y había que esforzarse. Son esos pilotos que a fuerza de esfuerzo, que hay muchos, también podés ganar y podés salir campeón de la misma Ujú. forma.
Entonces, él era uno de ellos. Entonces, en un momento, ya con 16 años, me llama el papá a una reunión, abogado de Miami, también familia de mucho dinero. Me dicen, Ricardo, que estamos muy contentos en el equipo, pero ya queremos que John dé el paso más adelante y queremos subir autos de carrera, autos de fórmula. Así que si vos podés conseguir a alguien que sepa de autos de carrera en tu equipo y lo podés contratar, podríamos pensar en quedarnos, si no, nos vamos a ir a otro equipo. Entonces dije, bueno, a la pelota, dije yo. Le pedí una entrevista y ahí me fui a la casa con todo mi currículum, toda mi experiencia como piloto, las carreras que había hecho, los autos de carrera donde trabajé, que fabriqué, todo eso, que el tipo no sabía, porque claro, me veían como un mecánico de karting, y Ujú. karting chiquito, o sea, es muy, sobre todo para la gente que no tiene ni idea, lo ven como algo, a veces el karting es más difícil que los autos de carrera, porque el karting de fácil no tiene nada, es difícil. Y, y bueno, le expliqué todo, entonces me acuerdo que él me dijo, bueno, me parece que no necesitamos a nadie, tenemos todo lo que queremos, nos falta un auto. Por favor, encontrá un auto, yo lo compro y ese auto lo usás vos para entrenar a mi hijo. Bueno, así me puse a buscar un auto, lo conseguí en California, me acuerdo que fui a verlo, lo compramos, que era de él, y entonces lo traje al taller y bueno, ahora le cobraba el servicio ya por el auto de carrera, que era un poco más caro que el karting, o sea que encima el negocio de a poquito seguía creciendo, el Junco Racing como empresa, digamos. Y bueno, alquilábamos la pista privado para él solo, donde yo me subía al auto, lo subía a él, yo le trataba de interpretar los cambios para que él vea que hacemos un cambio de este tipo, le explicaba cómo afectaba a nivel físico en el auto y yo me aseguraba que el cambio sea algo notorio. Primero me subía yo, 4 o 5 vueltas, paraba, se subía él y trataba que él más o menos el feedback me lo diera en relación correcta y bueno, trabajé mucho esa parte. Entonces funcionó, corrimos 6 carreras en un nivel local, digamos, tipo zonal, las ganamos las 6. Y mientras hacíamos eso, otros pilotos del equipo de karting veían eso. De hecho, muchas veces combinábamos pistas que tuvieran cartódromo con pista grande y hacía las dos cosas al mismo tiempo. Entonces le llamaba mucho la atención a los otros pilotos también que querían hacer lo mismo. Y otros papás hicieron lo mismo. Básicamente fue así. Terminé con 6 o 7 autos de carrera, todos de los pilotos, no eran míos, a los que les daba un servicio de atención, alquilaba la pista privada para darle escuela y entonces formé lo que era la escuela Juncos Racing propia, no para todo el público, sino para nuestros propios pilotos. Y eso lo Ujú. hicimos durante el 2007 y 2008, al mismo tiempo que hacíamos karting. Y en el momento, ya fines del 2008, ya con 3 Pro Mazda, autos de Pro Mazda, decidimos con este John Bursten, otro canadiense y un tercero, debutar en el campeonato, ya correr el campeonato de Pro Mazda oficial como equipo. Y bueno, así lo hicimos usando los autos de ellos y uno de los 3 tenía un camión y tráiler gigante de carreras, que era lo que yo alquilaba para poder empezar a correr y aparecíamos, claro, con todo ploteado de Junco Racing, aparecimos de golpe y porrazo en la Pro Más, la primera carrera, donde mucha gente siempre, viste, se confunde. O sea, yo la realidad era que cobraba mucho menos que los otros equipos y seguíamos formándonos y pagando el derecho de piso. Se veía una cosa exuberante y nada era mío, era todo de ellos y yo lo único que ponía era el servicio y el trabajo. Se hacía todo, la mecánica, las cajas de cambio, el coaching, la pintura de los autos, manejaba yo mismo el camión. Y así durante 2009, 2010, 2011 y 2012 estuve manejando por todo Estados Unidos la misma estructura, parando en estaciones de servicio a mandar emails porque tenía que trabajar con la oficina mientras iba de un lado al otro, sí. Fueron años muy, muy difíciles, pero bueno, que había que, como siempre digo, es así o no hacerlo y bueno, lo fuimos haciendo. Seguro. ¿Cuándo decidís dar de baja o cerrar la parte de karting? ¿Cuándo se toma esa decisión y por qué? Ahí mismo, fue difícil porque teníamos muchos pilotos. O sea, nosotros cada vez mejor y cuando decidimos debutar en la Promazda, quizá lo correcto a nivel comercial hubiera sido mantener el equipo de karting porque de última se te potencia todo, hubiera explotado. Entonces yo sabía que si mantenía el equipo de karting junto con la Promazda, el equipo de karting iba a explotar. Íbamos a hacer un mega equipo, porque además muchos hubieran querido ir ahí. Y fue tanta la frustración de no poder encontrar la gente para trabajar que yo quería y delegar y que te salga mal, entonces terminar haciendo todo yo mismo, te digo que hasta manejaba los camiones, que yo decía, siempre la calidad o la excelencia la puse por arriba, o lo que para mí por lo menos es. Si yo me equivoco yo Ujú. mismo y me mandé una macana, yo voy de frente al cliente y le digo, mira, discúlpeme, me equivoqué, salió esto mal, le pido disculpas, si le tengo que dar un crédito, le hago un cheque y se lo doy, siempre me manejé así, pero lo puedo asumir.
pero tener que empezar a decir eso permanentemente por errores y mayores por otras personas, entonces no había gente para armarlo. No había alguien en todo lo que yo conocía que estuviera de mi punto de vista idóneo para decir, ok, agarrar el equipo de karting, manejarlo solo, porque yo tenía que agarrar a mi hermano, la poca gente que yo tenía, lo mejor que yo tenía, que éramos pocos, y meterlos todos en las carreras de auto, porque yo sabía que eso iba a ser el futuro. ¿Con quién mantenía el equipo de karting? Sin que fuera uno de los equipos de los cuales yo veía muchos defectos y que por ahí traté de hacer algo diferente en Junco. Entonces, antes de quedar mal, prioricé eso, prioricé la reputación antes que el negocio y bueno, decidimos hablar con todos los clientes y decirles que el equipo cerraba, muchos quedaron con Karting Junco, la relación es buenísima con todos, absolutamente con todos. Sí les dimos soporte técnico por en los próximos años cuando ellos corrían con otros equipos, mantuvimos una relación y le ayudé mucho a muchos gratis, absolutamente todo gratis, con soporte técnico, coaching por el año 2009, me acuerdo que también seguíamos teniendo los chasis Juncos corriendo, ya no para el equipo, pero sí mantuvimos esa relación con todos, que bueno, hasta el día de hoy se mantiene con la mayoría, ¿no? Seguro. Estabas en la Florida, ¿por qué te vas a Indianápolis? ¿Por qué haces ese cambio? A ver, yo no, la verdad que no conozco Estados Unidos, pero por lo que me decís, las distancias no eran cerca. O sea, pegás un cambio que no era cerca la distancia. Y lo que pasa es que Estados Unidos, a lo que es el país, es cerca. O sea, hablar de 18 horas de manejo es poco para este país. Tenés 5 días sin parar de un lado al otro, de este a oeste. Entonces, y lo que siempre dije yo, o sea, cuando vos pasás por lo que pasás, y pasé yo por lo que pasé en Argentina, y no es para, vuelvo a repetirlo, porque cuando yo digo las cosas que a mí me pasó en Argentina, probablemente a muchos argentinos que encima hoy son exitosos, lo pasaron peor que yo. Porque es difícil Argentina como país. O sea, vivir en el taller de México y Pasco, estar 2 años ahí con agua fría porque no teníamos ni plata para agua caliente y había que bañarse con agua fría en invierno y dormir en un piso durante años porque no teníamos. Y así fue la historia. O sea, no. ¿Qué puede ser peor que eso? Yo pensaba, entonces nunca puse en mi mente, uy, la distancia, que el clima, que la nieve, que la playa, no me importa nada. Si total estamos acá, estamos regalados. O sea, la realidad que yo tenía, yo ya está, si esto parara hoy, yo estoy orgulloso, tranquilo, contento, porque estábamos muy mal y dimos vuelta a una situación muy complicada en un corto tiempo. Entonces yo esas cosas nunca me las planteé, nunca fueron, ni la pensé. Entonces, en definitiva, el movimiento de Indianápolis fue de casualidad también. No lo había planeado. De hecho, nosotros recién teníamos una casa que habíamos comprado con mi señora en Vero Beach, que era donde teníamos el taller en el 2011, y tengo un piloto brasilero que quiere correr Indy Lights con nosotros. Entonces teníamos la oportunidad de la Pro Mazda saltar a la Indy Light con un contrato de un piloto. Y digo, bueno, es un piloto, es muy difícil hacer una categoría como la Indy Light con un solo piloto, tenés que hacerla por lo menos con 2 autos para que la logística, que es muy grande en este país, la puedan absorber 2 pilotos. Si no, tendría que pasar un presupuesto que es fuera de mercado y encima pelear un campeonato, tratar de andar bien con un solo auto es muy complicado por el nivel alto que tiene la categoría. Y no tenía ni auto ni nada, nosotros teníamos un equipito de Pro Mazda. Entonces me entero que hay 3 equipos a la venta de Indy Lights en Indianápolis. Todos los equipos están acá en Indianápolis, sacando algunos como Penske, pero todo lo que es Indy Lights, IndyCar están acá en Indy. Entonces, bueno, me vengo 4 o 5 días a Indianápolis, me quedo en un hotel cerca del aeropuerto, a recorrer estos 3 equipos y ver las 3 opciones que había, y no tenía un mango yo para comprar nada. Pero tenía a este piloto con el contrato para correr la Indy Lights. Entonces, de las 3 opciones realmente había una sola porque los otros no eran equipos completos, eran autos muy viejos, le faltaban un montón de partes, uno no tenía tráiler, el otro sí, pero no tenía camión, y era un tráiler muy viejo, o sea, eran estructuras muy incompletas. Y sí había, la única opción era la de David Hamilton con John Wagner, que es la que termino agarrando, que era un equipo entero, completo, camión, tráiler, carpa, pisos, 2 autos, todos los repuestos, todo, y lo venden, claro, te imaginas el precio. Entonces, ahí viene la parte donde no tengo plata, y le digo que no tengo plata, pero tengo un contrato, pero le puedo pagar tanto por mes. Yo ya había comprado el equipo así cuando comenzamos en el 2009 con las cosas de este canadiense, el canadiense se va y quedo sin nada, entonces termino comprando un equipo de Pro Mazda existente, completo, en 7 años de pago, que lo terminé de pagar en el 2006. ¿Ok? El equipo de Ricardo, perdón, sí. perdón. Viste que Instagram a la hora corta. Sí. Quedan 10 segundos para cortar esta hora. Abrimos un nuevo vivo y volvemos, ¿puede ser? Dale. Dale, ahí volvemos para seguir charlando, ahí volvemos. Dale.